Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto domingo de Cuaresma, ciclo B. Hoy es el domingo Letare, así llamado por la invitación que nos hace la antífona de entrada. Alégrate, Jerusalén, convoquen la asamblea a los que la aman. Llénense de alegría los que están tristes, para que se alimenten de sus pechos y se sacien de sus consuelos. Letare es precisamente la primera palabra de esa antífona, alégrate. Los ornamentos en la liturgia de hoy pueden ser color rosa, en lugar del morado típico de la Cuaresma. Este domingo las lecturas nos invitan a la alegría. Es una pausa en el esfuerzo del camino cuaresmal hacia la Pascua. Alegría por la salvación que Dios nos regala, fruto de su infinita misericordia por todos sus hijos pecadores, a quienes nos pide que nos dejemos reconciliar con Él para que entremos en su intimidad y participemos de su vida divina. Comentemos la primera lectura. En la primera lectura, el cronista narra la infidelidad de todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo, versículo 14. Infidelidad a los preceptos del Señor, profanando el templo e imitando las costumbres de los pueblos paganos. Dios responde con misericordia, enviando mensajeros a diario, versículo 15, a los que el pueblo no solo no hace caso, sino que se burla de ellos y los desprecia, versículo 16. La consecuencia de esto es la invasión por parte de los caldeos en el año 597 a.C., con la muerte de los mejores hombres jóvenes, el saqueo e incendio del templo, la destrucción de Jerusalén y su muralla, versículo 19, y la deportación de muchos a Babilonia para servir como esclavos, versículo 20. La mención del libro de Jeremías en el versículo 21 indica que en tiempos del cronista se reconocía como libro profético y sagrado. Jeremías denuncia la falsa seguridad de los dirigentes y del pueblo, quienes creían poder actuar contra la voluntad de Dios, amparados en el culto exterior que le rendían en el templo de Jerusalén. El profeta anuncia que el destierro durará 70 años. Y será como un sábado prolongado. Este tiempo de descanso será una reparación por la violación del descanso sabático y la explotación sin pausa de las tierras. El profeta Jeremías, específicamente en el capítulo 27, versículo 7, había dicho que la cautividad en Babilonia duraría mientras reinara en aquella ciudad Nabucodonosor, su hijo y su nieto, hasta que Babilonia fuera conquistada por grandes reyes y pueblos fuertes. El año 539 a.C., Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia y promulga su edicto, permitiendo a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. Tanto Nabucodonosor como Ciro son instrumentos de los que se sirve Dios para llevar a su pueblo al exilio y luego para repatriarlo, para corregirlo y para mostrarle su amor
misericordioso. Segunda lectura. Esta segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Nos dice San Pablo que por la fe el creyente entra en una nueva vida. Pasa de la muerte por los pecados a la vida con Cristo. Este paso es pura gracia, dice el versículo 5. Pura gracia de Dios, que es rico en misericordia. Pablo inventa palabras nuevas para expresar la realidad de esta nueva vida en Dios. En el texto griego encontramos, nos dice San Pablo, Cristo nos convivificó, sería la traducción, versículo 5. Y después dice, nos conresucitó y nos consentó en los cielos, en el versículo 6. Obviamente esto se traduce, nos vivificó con Él, nos resucitó con Él y nos sentó en los cielos con Él, porque en español pues no se puede decir así. Pero esa sería la traducción literal de lo que dice el texto griego, son unas palabras que Pablo se inventa. La salvación es gracia, es don. Versículo 8 dice, por gracia estáis salvados, mediante la fe. No tenemos ni podemos dar nada a cambio de la salvación. La salvación, por tanto, no se debe a las obras. Versículo 9. Nuestra respuesta al don gratuito de la salvación debe ser dedicarnos a las buenas obras, versículo 10, que Dios nos asignó para que practicáramos. Es decir, amar con y en Cristo. O, dicho de otra manera, vivir la vida en Cristo. El tema de la gratuidad y del inmenso y misericordioso amor de Dios hacia nosotros vuelve a aparecer en el Evangelio de hoy. Ahí encontramos la conocidísima cita del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pasemos entonces al Evangelio. El Evangelio, tomado de la última parte de la conversación de Jesús con Nicodemo, que era miembro del Sanedrín de Jerusalén, y que atraído por Jesús lo va a ver de noche, de modo oculto, porque Nicodemo tiene miedo del ambiente que le rodea y que es contrario, más que contrario, hostil a Jesús. En Jesús encuentra no un maestro, sino la luz del mundo. Nicodemo, al igual que cada ser humano, tendrá que escoger entre la luz y las tinieblas. El pasaje evangélico de hoy concluye con el tema de la luz. En el libro de los Números, capítulo 21, versículos 6 al 9, se narra que durante la travesía de 40 años por el desierto, los israelitas murmuraron contra Dios y como consecuencia, Dios les envió serpientes venenosas que mordían a los israelitas y morían. En esa circunstancia, el pueblo clama a Dios y Él da instrucciones a Moisés de construir una serpiente de bronce y ponerla en un estandarte. Los mordidos de serpiente, al mirarla, quedaban curados y no morían. En alusión a este episodio del libro de los Números, Jesús enseña a Nicodemo que así también tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Versículo 14. En una alusión a su exaltación, es decir, a su muerte en cruz y ascensión a la derecha del Padre. Es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado, sea exaltado mediante su muerte en cruz y ascensión, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Versículo 15. Y llegamos al versículo que acabamos de citar en el comentario a la segunda lectura, el 16. Voy a volverlo a leer. Tanto amó Dios al mundo
que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. De esta expresión se desprende que lo opuesto a perecer, para que no perezca, sino que lo opuesto a perecer, o sea, la salvación, es tener vida eterna. Y la vida eterna es la vida divina, la vida de la Trinidad, la vida de Dios Trino, que es amor. De eso es que se trata, tener vida eterna. Hay dos alternativas, o perecer, condenarse, o salvarse, que es tener vida eterna, vida divina. Eso es lo que nos deja claro esta línea. La fe nos da el acceso a la vida eterna, a la salvación, como indica San Pablo en la segunda lectura de hoy. El término mundo en San Juan identifica lo que se opone a Dios. El mundo no tiene vida eterna hasta que cree en Cristo, y de ese modo se la deja dar transformándose en reino de Dios. Hay una oposición entre mundo y reino de Dios. Son cosas opuestas. Reino de Dios, donde Dios está, y hay vida divina, vida eterna. Mundo, donde Dios no está presente, obviamente no hay vida divina, y por el contrario, se opone a Dios. Hay una hostilidad, un rechazo de Dios. Ese es el término mundo, como acabo de decir. En el versículo 17 encontramos: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Si el mundo es lo que se opone a Dios, lo que no está en comunión con Dios, donde Dios no está, pues ya el mundo está condenado. La finalidad del envío del Hijo de Dios al mundo no es condenar, ya está condenado, es precisamente salvar. Es que el mundo pueda por la fe, como acabo de explicar, convertirse en reino de Dios, por la fe acceder a la salvación y tener vida eterna. Eso es lo que dice esta línea. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, no envió a su Hijo al mundo para juzgar, sino para que el mundo se salve por él. En la mentalidad judía se esperaba un Mesías que juzgara las acciones de los hombres y separara a los buenos, es decir, los que cumplían los preceptos de la ley, de los malos. Se supone que el Mesías venía a condenar, a destruir, a acabar con los malos, con los que no cumplen con la ley. Esa era la mentalidad judía. Por lo tanto, se les dificulta mucho a ellos entender que Cristo no ha venido al mundo a acabar con los malos. Ya los malos están acabados, porque si no están con Dios, pues están perdidos, están condenados. Sino que vino precisamente al mundo a tender un puente, a abrirles la posibilidad de creer en Él y mediante esa fe acceder a la vida eterna, a la salvación. Así que Cristo el Mesías no se hace hombre para condenar o destruir o rechazar a los malos, sino para ofrecer a todos la única alternativa que tenemos los seres humanos para salvarnos, para tener vida eterna. Por eso rechazarlo, no creer en Él, o ignorarlo, que es lo mismo, es escoger perecer. 3 veces seguidas repite el texto la misma idea, con ligeras variaciones. En el versículo 14, Jesucristo, el Hijo del Hombre, el unigénito, versículo 16, y el Hijo, en el versículo 17, 3 nombres para referirse a Jesucristo: Hijo del Hombre, unigénito, Hijo. Ha sido enviado por el Padre al mundo para que el mundo tenga vida eterna, versículo 15. Para que el mundo no perezca, sino que tenga vida eterna, versículo 16. Para que el mundo se salve por él, versículo 17. Así que 3 veces aparece el nombre de Jesucristo
con 3 denominaciones diferentes, Hijo de hombre, unigénito, Hijo, y 3 veces aparece que Él ha sido enviado para salvar. Tener vida eterna, no perecer, sino tener vida eterna, salvarse por Él. Es decir, recuerden que el número 3 es la totalidad. Es como decir, no cabe otra opción, no hay más ninguna otra razón posible. La única y exclusiva razón por la cual el Hijo del Hombre, el Hijo del Padre, Jesucristo, es enviado al mundo, es para ofrecernos la salvación. Y continúa en el versículo 18. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Versículo 18. El que no cree en Cristo ha escogido perecer, porque ha rechazado la vida eterna, la salvación. El juicio, o sea, la separación entre los que se salvan y los que perecen, no es algo externo que se impone desde fuera a la persona. Como decir, bueno, tú por aquí, tú por allá, tú te condenas, tú te salvas. No es algo externo, sino que es lo que la misma persona escoge vivir ya desde ahora. Y en su plenitud, que abarca cuerpo y alma, ese será el destino de la persona completa al final de los tiempos en la parusía. Así que es la misma persona la que escoge si se salva o se condena. Dios no ha venido a condenar, ni a decir tú te salvas, tú te condenas. No, uno es el que escoge. El juicio consiste en constatar lo que la persona ha escogido, no en una condenación o en una salvación desde fuera. Así que esto es bien importante entenderlo porque a veces interpretamos esto mal y parece, bueno, que Dios nos está vigilando para condenarnos o que algunos privilegiados ya están salvados de antemano y que no hay más nada que buscar. No. La persona es la que escoge. Desde ahora ya, ¿cómo vive? Si vive por la fe, la vida eterna que Cristo le ofrece o si no. Y obviamente esta elección, que abarca cuerpo y alma en esta vida, abarcará también cuerpo y alma al final de los tiempos, porque nuestros cuerpos van a resucitar. Así que el destino eterno es para la persona, no es para el alma, sino para la persona en cuerpo y alma. La salvación, la vida divina, no es algo que se le da al ser humano porque no ha hecho cosas malas, como a veces escuchamos decir, sino que es el modo de vida divino que el ser humano se deja dar como don por medio de su fe en Cristo. Fe que le lleva a abrirse a la voluntad divina. En la Biblia, a Dios se le describe con la imagen de la luz. Jesucristo dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. También en el credo decimos, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Desde el prólogo de su Evangelio, Juan presenta la vida divina manifestada en Jesucristo y ofrecida como don a los hombres por medio de la fe, como la luz de los hombres. La vida divina es la luz de los hombres. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Juan, en su prólogo, en los versículos 4 y 9. Y Juan presenta la oposición radical que hay entre luz y tinieblas. Nos dice en el versículo 5 de este primer capítulo, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no las recibieron. Lo mismo dice en el pasaje de hoy. En el versículo 19 dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. La luz es Dios. La luz vino al mundo. Dios vino al mundo.
en la persona de su Hijo Jesucristo, se encarnó y se hizo hombre como nosotros. Y los hombres prefirieron la tiniebla, prefirieron lo que se opone a Dios, prefirieron rechazar a Dios porque sus obras eran malas. Versículo 19. Claro, pues el que obra mal, esa es la lógica de Juan, no quiere que le dé la luz a lo que está haciendo, quiere permanecer en las tinieblas para que no se vea lo que está haciendo. Muy lógico esa deducción. La separación, el juicio que se da entre los que se dejan iluminar y los que quieren seguir en las tinieblas, la lleva a cabo, como ya hemos explicado, cada uno, según escoja lo primero o lo segundo. Cada uno escoge dejarse iluminar o seguir en las tinieblas. Con frecuencia preferimos la tiniebla, lo que se opone a Dios, a la luz, porque nuestras obras no son buenas y no queremos que la luz las ilumine. Pero no hay vida verdadera sin renunciar a las tinieblas, abandonando el pecado y dejándonos revestir de la luz, es decir, de la vida de Dios. Podremos tratar de justificar todo lo que queramos nuestras tinieblas, pero eso no las convierte en luz. Esa es la dinámica que casi siempre seguimos. Como yo no quiero cambiar, estoy en mi zona de confort y quiero seguir haciendo lo que hago, pues entonces yo me justifico diciendo que bueno, son tinieblas, pero no tan oscuras, que en fin, que todo el mundo tiene tinieblas. Bueno, sabemos cuáles son los razonamientos. Pero hay que estar claro, si seguimos en las tinieblas, rechazamos la luz, rechazamos a Dios, rechazamos la vida divina y nosotros mismos elegimos la condenación, que consiste no en que Dios nos condene, sino en que nosotros mismos elegimos rechazar a Dios y su oferta de vida divina para cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.